Buenas noches, estimados alumnos de esta apasionante asignatura, élites, partidos y sistema de partidos. Hoy, luego de casi 30 clases sincrónicas, vamos a retomar el estilo asincrónico. He pretendido dejar documentado la pizarra que estamos desarrollando, precisamente la pizarra virtual que la hemos desarrollado en nuestras clases sincrónicas. En esta clase que es la número 55. Hasta la 17, como ustedes bien han podido apreciar, eran clases asincrónicas. Luego hemos adoptado las clases sincrónicas porque hemos tenido que aprovechar esas ventajas, ¿no es cierto?, que nos otorgan las clases al vivo y no precisamente como en este caso las clases grabadas. Hemos visto que tanto las clases sincrónicas como las asincrónicas, cada una tiene sus ventajas, así como también sus, ¿no? Hoy retomamos a esta modalidad, pues quiero mostrarles en la unidad que estamos desarrollando los sistemas de partidos, las distintas tipologías, en este caso, como he mencionado, las tipologías que adopta Giovanni Sartori en su libro Partidos y Sistemas de Partidos, publicado por primera vez, es decir, en la primera edición, en el año 1980. Entonces, estábamos viendo las tipologías de los sistemas de partidos, ¿no? Y nos tocaba precisamente hoy desarrollar, para completar estas tres grandes tipologías que nos plantea Giovanni Sartori, nos faltaba precisamente describir, desarrollar en sus aspectos más esenciales el sistema multipartidista, ¿verdad? Vamos a, como les mencionaba, es la clase número 55 y dicho sea de paso, es la última, tercera clase antes del examen. Luego de esta vendrán las otras dos, las últimas, para el cierre. Ojalá que podamos abarcar con esta temática ya, con este bagaje de conocimientos en las cuestas, dicen así, ¿no? Con este bagaje de conocimientos en la espalda, podamos abordar y terminar el sistema de partidos en Bolivia, adoptando también el criterio de ciclos estatales, ¿verdad? Bien, entonces habíamos comenzado planteando un concepto sobre los sistemas de partidos. Aquí me falta una S por si acaso. Y este concepto ha sido extraído precisamente del texto que acabo de citar de Giovanni Sartori. Se llama sistemas de partidos al conjunto de partidos políticos existentes en un determinado sistema político y a los elementos que caracterizan su estructura. Entre estos se destacan la cantidad existente, sus interrelaciones, las ubicaciones mutuas, ¿no? Y dentro de las ubicaciones mutuas vemos de manera, si quieren, un poco separada ideologías y estrategias, ¿no? A partir de este concepto, entonces, Sartori nos plantea tres grandes tipologías: el sistema unipartidista, el sistema bipartidista. Tengo algunos errores que voy a intentar corregir ahora mismo para que no quede así como está, ¿no? Tiene que estar muy bien hecho todo, ¿ya? Sistema
bipartidista. Ahora un segundito, por favor, voy a anotar bien. Bipartidista, ¿no? Y el sistema multipartidista, ¿verdad? Permítame otra vez colocar en pantalla luego de esta corrección. Ahí tenemos entonces los tres grandes tipos que clasifica Giovanni Sartori. Hemos desarrollado el sistema unipartidista, ahí están los subtipos, cada uno de ellos explicado de manera súper abundante. En el sistema bipartidista también hemos analizado con ejemplos, hemos visto los casos tradicionales de sistemas bipartidistas, como es el caso, valga la redundancia, de Estados Unidos y de Gran Bretaña, ¿no? Son los referentes en esta tipología de dos partidos, ¿no? Y también hemos visto el tránsito que ha habido en España producto de las elecciones 2015 y 2016, el cambio que ha producido los resultados de esas elecciones en el sistema de partidos, ¿no? Como ya les había mencionado, en otros países, excepto en estos dos que han mantenido una tradición inalterable en su sistema de partidos bipartidista, como es Estados Unidos y Gran Bretaña, en otros países han ido montando, ¿no?, sus tipos de sistemas de partidos. Y este fue el caso precisamente de España, ¿no?, que con cierto nivel de detalle hemos estudiado la anterior clase. Hoy nos toca referirnos al sistema multipartidista, ¿no? Entonces, no creo que sea importante colocar como un título acá, pero ya cuando existen tres o más partidos, ¿no es cierto?, el tipo de sistema asume, ¿no?, esta tipología multipartidista. Tres o más partidos ya adquiere, ¿no es cierto?, esta categoría. Bien, en el sistema de partidos, Giovanni Sartori nos habla de tres subtipos, ¿no?, de un multipartidista de pluralismo limitado, de un sistema de partidos de pluralismo extremo y otro de atomización, ¿no?, cuando ya existen más, ¿no?, de 5 fuerzas políticas. Perdón, más de 5 fuerzas políticas, ¿verdad? Entonces, analicemos cada uno de estos subsistemas dentro de la categoría multipartidista, ¿no? Cuando existen en el sistema político más o hasta 5 partidos, quiero precisarlo, tenemos que ser acá bastante rigurosos, escrupulosos con los términos, ¿no? Entonces, rectificando, hasta 5 partidos. Cuando existen hasta 5 partidos en un sistema político, hablamos, o mejor dicho, Giovanni Sartori nos habla de un pluralismo limitado, ¿no? Puede haber poca fragmentación, ¿no es cierto? Las diferencias entre esas fuerzas políticas desde el punto de vista ideológico pueden ser moderadas, ¿no es cierto? Pueden ser moderadas. No existe acá
ideologías polarizadas, contrapuestas, cuando existen hasta 5, ¿verdad? Y también entre estas 5 puede existir ideológicamente un escenario polarizado. Entonces, ven, en este subtipo de pluralismo limitado, ¿no es cierto? De pluralismo limitado, permítame un segundo, al parecer no estoy grabando en pantalla completa. Si tengo alguna limitación aquí, les cuento, porque me sale una pequeña señal y es probable que ustedes no estén viendo la parte derecha de esta columna donde destaco precisamente los subtipos del sistema multipartidista. Sin embargo, con esta deficiencia voy a proseguir con el desarrollo de esta clase, pidiéndoles obviamente disculpas a todos ustedes por este desfase. Bien, retomando. Cuando Giovanni Sartori habla de un pluralismo limitado, se habla entonces de la presencia de hasta 5 partidos. ¿Pueden estos 5 partidos, ¿no es cierto?, ser ideológicamente moderados, es decir, con pocas y diferencias desde el punto de vista ideológico? Por eso decimos pluralismo ideológicamente moderado, ¿no? Y hay una, obviamente, fragmentación segmentada. También en este subtipo de pluralismo limitado, hasta 5 partidos, puede ser que entre estos también exista un pluralismo ideológicamente polarizado, ¿verdad? Tal vez antes, ¿no?, de las elecciones en Bolivia, teníamos, digamos, hasta 5 fuerzas que efectivamente podían competir por el poder político. Si es que tomamos una fotografía de ese momento, entonces me refiero a las fuerzas políticas y a la competencia electoral de octubre de este año, ¿no? Entonces ahí encontrábamos un pluralismo ideológicamente polarizado, ¿no es cierto?, entre el movimiento al socialismo y en el otro extremo las otras fuerzas políticas, ¿verdad? Entonces, resumiendo, en este subtipo de pluralismo limitado pueden existir, ¿no es cierto?, dos subtipos adicionales, ¿no? Sistema multipartidista de pluralismo limitado con ideologías moderadas, fragmentadas y segmentadas, o también, mejor dicho, puede existir en este subtipo de pluralismo limitado un pluralismo ideológicamente polarizado, ¿no? Quiero que entiendan bien estos subtipos que están presentes en el pluralismo limitado. Ahora bien, cuando las fuerzas políticas superan el número de 5, entonces Giovanni Sartori nos habla de un pluralismo extremo, ¿verdad? Pluralismo extremo. Me gustaría, en esta parte de la clase, recordarles aquella máxima que es de vital importancia para conocer estas tipologías, ¿no es cierto? Y habíamos mencionado, subrayado además con mucho énfasis, que los tipos de sistemas de partidos son producto del resultado de las elecciones.
¿no es cierto? No se cuentan todos los partidos, sino aquellos que realmente compiten y además logran representación parlamentaria, logran escaños, ¿no? Así puedan participar, por decirles, 15 fuerzas políticas o 18 fuerzas políticas, como se advirtió la presencia en este número en las elecciones de 1985, ¿no? Apenas 3 partidos de estas más de 15 fuerzas políticas lograron representación parlamentaria. Entonces, el tipo de sistema de partidos es producto siempre del resultado de las elecciones, no de cuántos partidos participan en la competencia, ¿no? Siempre hay una cantidad interesante de partidos, de fuerzas políticas, que participan por participar, diríamos así, y no logran representación parlamentaria, ¿no? Algo parecido estuviera sucediendo, por ejemplo, pero en la primera fase, no estoy hablando de resultados, sino en la fase de candidatos o precandidaturas, algo de esto estuviera sucediendo, ¿no? En las elecciones municipales para el municipio de Cercado, ¿no? Hay varias fuerzas políticas que han ya anticipado su participación, su presencia, pero dudo de que de estas 8, incluso hasta 10 fuerzas políticas que van a participar en estas elecciones, logren, ¿no? Escaños, en este caso curules, en el Consejo Municipal, ¿verdad? Por favor, esto tiene que quedar absolutamente registrado, ¿no? Que el sistema, la tipología, el sistema, el tipo de sistema de partidos es siempre producto del resultado de las elecciones. ¿Ya? Entonces, retomamos el segundo subtítulo de la tipología multipartidista. Cuando hay más de 5 fuerzas políticas, entonces hablamos de un pluralismo, dice, extremo, ¿no? Vean bien, pluralismo limitado, pluralismo extremo y de atomización. Todos estos están como subtítulos en el lado derecho, en la tercera columna, ¿no? Entonces, cuando hay un pluralismo extremo, hay más de 5 fuerzas políticas. ¿Qué sucede con la ideología? ¿No? Obviamente existe mayor fragmentación que en el caso de 5 partidos, pero desde el punto de vista ideológico, ¿no es cierto? Cuando hay más de 5 fuerzas, casi siempre está presente esa polarización ideológica, ¿no es cierto? Cuando hablamos de polarización, ¿no es cierto?, nos referimos a la presencia, ¿no?, desde el punto de vista ideológico de fuerzas políticas con extremas diferencias, ¿no es cierto? Ahí precisamente se produce esto que se conoce como polarización. Ojo, en esta idea de polarización siempre debe estar presente dos polos, ¿no? Dos ubicaciones contrapuestas, ¿verdad? Ahora bien, cuando hablamos en esta tipología multipartidista y nos referimos a la subtipología de atomización, ¿no es cierto? Ahí obviamente vemos la presencia de más fuerzas políticas, ¿no? Entre 10 o más fuerzas políticas, atomizadas, ¿no? Son extremos, ¿no? Hay ejemplos interesantes
donde la representación parlamentaria está en manos de más de 5 fuerzas políticas, ¿no? Ahora bien, esa presencia entonces es muy fragmentada, muy atomizada, pero en esta tipología es fundamental los acuerdos y los consensos para construir fuerzas parlamentarias y obviamente para también determinar y elegir los gobiernos, ¿no es cierto? Como en ningún caso en esta tipología, obviamente hay excepciones, en ningún caso se consigue la mayoría absoluta, ¿no es cierto? Entonces están obligados a consensuar y negociar, ¿no? Esta tipología multipartidista se sostiene que es la que más dificultades tiene, cuenta en términos de gobernabilidad, ¿no? Porque cuando existe mucha fragmentación y quizás yéndonos más al extremo, cuando existe mucha atomización, conformar mayorías parlamentarias para la elección del gobierno significa siempre incluir, ¿no es cierto?, a más de 3, 4, 5, hasta 6 fuerzas políticas, alianzas entre 6 fuerzas políticas, ¿no? Un ejemplo de este sistema multipartidista, así yo diría de subtipología atomizada, fue el sistema de partidos que produce el resultado de las elecciones de 1997. Ahí la coalición parlamentaria tuvo que ser más grande en número de fuerzas políticas. Entonces nos hablaban de la mega coalición, ¿no? Porque fue absolutamente necesaria para la construcción de mayorías parlamentarias la presencia de más fuerzas políticas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se mide la fuerza o la debilidad relativa de los partidos? ¿No? Un partido o una fuerza política se podría constituir como importante o indispensable en la medida en que su presencia, ¿no es cierto?, es absolutamente necesaria en el pacto de la construcción de mayorías parlamentarias, ¿no? Si no tienes los escaños necesarios o no tienes esa musculatura en términos de representación política, entonces no eres importante y puedes ser una fuerza política prescindible, ¿no es cierto? Entonces, la fuerza o la debilidad relativa de los partidos está muy ligada a su presencia indispensable en la construcción de mayorías parlamentarias, ¿no es cierto? Voy a salirme un poco de la presentación para mostrarles esto último, ¿no?, que les estaba mencionando, ¿no?, sobre la fuerza de los partidos en este subtipo atomizado de sistema de partidos, ¿verdad? Entonces, la fuerza y la capacidad de estos partidos depende también, ¿no es cierto?, de su intimidación o chantaje. Cuando la presencia de algunas fuerzas políticas, cuando por ejemplo se habla del voto de oro, ¿no?, esto suele suceder con bastante frecuencia en la conformación
de los consejos municipales, ¿no? Cuando no se logra mayoría absoluta, cuando tienes que consensuar, y hay, por decirles, dos fuerzas políticas, una de ellas tiene mayoría relativa, pero depende de una tercera, porque esa tercera fuerza política le puede dotar, ¿no?, de mayoría. Entonces, a esa tercera fuerza política, a su representante, ¿no es cierto?, comúnmente suelen llamarlo o llamar como el voto de oro, ¿no? Entonces, cuando alguna fuerza política tiene el voto de oro, aplica, ¿no?, sus estrategias políticas en el marco de la intimidación o chantaje. Como tú dependes de ese voto de oro, entonces la exigencia, el chantaje de por medio es clásico. Y además, yo diría hasta inevitable. ¿No es cierto? Que te chantajeen para dar tu apoyo. Ahora bien, como habíamos adelantado la anterior clase, en el sistema multipartidista donde se hace necesario, ¿no?, la construcción de fuerzas mayoritarias parlamentarias, ¿no?, en la medida en que es poco probable, ¿no?, que algún partido se acerque o consiga mayoría absoluta, entonces se hace necesario el pacto, el acuerdo, los acuerdos políticos. Y en esta tipología, esos acuerdos, casi siempre, por lo menos en el caso del sistema político boliviano, esos acuerdos no han sido nunca en base a principios o a coincidencias ideológicas, tal vez a programas, ¿no? Siempre los acuerdos han sido o han estado bajo esa sombra, ¿no?, nociva, que significa el intercambio de favores, la prebenda, ¿no? Me das tu apoyo, entonces yo puedo también compartir contigo ciertos espacios, ¿no?, del poder, ciertos espacios, en este caso del poder ejecutivo, ¿no? Y acá entramos a ese pernicioso proceso denominado cuoteo, ¿no? Por si acaso, estos son los defectos, pues, ¿no? Yo diría más bien las perversiones, ¿no?, del sistema multipartidista. Empero, más allá de este tipo de conductas eh, ligadas, como les he mencionado, al intercambio de favores, a la prebenda, muchos sostienen que este sistema es bastante saludable para la democracia, aunque no así para la gobernabilidad, ¿no? Porque para conseguir gobernabilidad tienes que negociar con varias fuerzas y algunos incluso con posturas de chantaje, ¿no? Pero algunos sostienen de que este sistema, este subtipo mejor, tiene exigencias de mayor democracia, ¿no es cierto? Exigencias que necesariamente para conformar un gobierno, porque ninguna fuerza política obtuvo la mayoría o el 50% más uno, ¿verdad? Entonces tienen que consensuar, tienen que negociar. Aquí no se impone la voluntad de alguien, ¿verdad? Aquí juega un papel fundamental el consenso, ¿no? Claro, hay experiencias negativas, sobre todo vean en las dos primeras experiencias electorales de Bolivia antes del 82, me refiero al 79 y al 80, ¿no? Las fuerzas políticas en el Congreso no tuvieron esa capacidad de consensuar, ¿no? Por lo tanto, en esa instancia, tanto en las elecciones de 1979 como en las de 1980,
el acuerdo se empantana, ¿no? Y obviamente, cuando en este subsistema no existen acuerdos, no existen consensos, a veces incluso como en el caso de España en el 2015, no logran ponerse de acuerdo y no alcanzan, no consiguen esto que es importante en términos de gobernabilidad, la construcción de mayorías parlamentarias. ¿No es cierto? Entonces, como ustedes pueden ver, estos tres subtipos, perdón, estas tres tipologías tienen, ¿no?, sus ventajas, así como también sus desventajas, ¿verdad? Claro, entre todos estos, los menos democráticos están ubicados en la tipología unipartidista, ¿no? Partido único, bueno, son regímenes, yo diría, como el caso de Cuba, como el caso de China, que tienen propensiones, ¿no?, totalitarias, ¿no? Yo me quedo en la tipología unipartidista con esta subtipología de partido predominante, ¿no?, que es, estoy absolutamente seguro, la tipología que caracteriza hoy al sistema político y al sistema de partidos en Bolivia, porque tenemos la presencia de una fuerza política que ha ganado con mayoría absoluta en más de 3 elecciones consecutivas, ¿no es cierto? Como dice acá en la definición, mayoría absoluta electoralmente en más de 3 periodos constitucionales continuos, ¿no?, sin estar sujeto a la alternación, ¿verdad? En la clasificación que nos hace Maurice Duverger, que es bastante general, no tiene esta precisión que plantea Giovanni Sartori. Por eso, precisamente, he adoptado, ¿no?, lo que para mis clases, para el programa, ¿no?, lo que plantea Giovanni Sartori, ¿verdad? Ahora bien, quiero mostrarles dos conceptos cuando hablamos de sistemas de partidos, sobre todo los fragmentados, dos conceptos que no están incluidas en las diapositivas de esa presentación, pero están grabadas, ¿no? Las preparé de este modo y así, este escenario que quiero mostrarles, aguárdenme por favor, aquí, esto quería mostrarles fuera ya de mi esquema de clases, he olvidado colocar, si quieren, esto, a ver, voy a comenzar desde el capítulo, ¿no? Estamos hablando de esa clasificación del sistema de partidos. Bueno, he ido hasta el inicio. Estamos hablando ahora dentro de las tendencias de los partidos. Ojo, estoy hablando de la tendencia de los partidos, no de la tendencia de la tipología, porque acá estamos hablando de una tipología concreta, el multipartidismo, ¿no es cierto? Quiero mostrarles que hay dos tendencias. Hay posiciones centrípetas, esto van a seguramente encontrar ustedes en algunas lecturas, estas formas de referirse a ciertos procesos políticos, ¿no? Entonces, tenemos posiciones centrípetas y posiciones y tendencias centrífugas.
voy a explicar estas tendencias a partir de esta línea, ¿no? ¿Qué tenemos en esta línea? Tenemos izquierda y tenemos derecha, ¿no? En los extremos. Y además, bueno, en el extremo es extrema izquierda y en el otro extremo es extrema derecha, pero desde la línea del centro hacia la izquierda, ahí tenemos diferentes posturas, ¿no? Grados, si quieren, de radicalidad ideológica, ¿no? Lo mismo hacia el lado derecho. Entonces, podemos acá encontrar, por ejemplo, centro derecha, acá en la línea, después del centro a la derecha, hasta el primer corte, ¿no? Y lo mismo encontramos hacia la izquierda. Entonces, ¿qué tenemos acá? Centro, centro derecha y centro izquierda. Cuando hablamos de posiciones centrípetas de los partidos políticos, esto quiere decir que los partidos compiten el centro, ¿no es cierto? Van de los extremos hacia el centro, van de la izquierda hacia el centro, de la extrema izquierda, de esa, digamos, de esa radicalidad, ¿no es cierto? Tratan de posesionarse, ¿no? Tratan de controlar este espacio en el centro, igual los de derecha, ¿no? Entonces ahí hablamos de posiciones centrípetas, ¿no? Cuando de los extremos los partidos ideológicamente pretenden ubicarse en el centro, ¿no? Este centro delimitado por el centro izquierda y el centro derecha. Ahora bien, también en determinadas coyunturas existen las tendencias centrífugas, es decir, esas tendencias a través de las cuales normalmente se dan en escenarios polarizados, ¿no? Esas tendencias a través de las cuales más bien quieren salir del centro, fugar del centro, ¿no? De ahí el término centrífugas y posicionarse en los extremos. En determinadas coyunturas, pues esta tendencia centrífuga está presente. ¿Ya? Entonces, estos dos conceptos más en la parte final, ¿no? En las tendencias de los partidos en la tipología multipartidista. Las posiciones centrípetas y las tendencias centrífugas, ¿ya? Esto tiene que estar, por supuesto, claramente entendido y discernido también, ¿verdad? Bien, no puedo extenderme mucho porque luego la grabación tiene una enorme dificultad en su proceso, en subir a YouTube. Yo voy a concluir la clase acá. Estamos cesando ya sistemas de partidos y en la próxima clase abordaremos la otra unidad, así corrido si quieren, sin detenernos mucho con ejemplos como a mí siempre me gusta porque esa es, yo diría, la mejor forma, pedagógicamente hablando, de consolidar conocimiento, ¿no? Entonces, en la próxima clase vamos a ingresar a la próxima unidad. Vamos a contar solo con 2 clases para concluir esta. Es precisamente los sistemas de partidos en Bolivia. Vamos a adoptar los ciclos estatales y con estas categorías, con estos instrumentos teóricos, vamos a observar, vamos a describir los sistemas de partidos que han habido y está vigente en Bolivia también, considerando el último resultado de la elección, en los diferentes ciclos estatales. ¿Verdad? Les agradezco muchísimo su atención. Espero, como siempre, que la clase haya sido de vuestro agrado y confío verlos a todos ustedes en la próxima clase. Hasta entonces, muchas gracias.